De Dios, amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesús. Les saludo a su hermano y siervo en Cristo, Pastor Israel Pérez, desde Alemania, en la ciudad de Ilmenau, en el estado de Turingia, y hoy estamos congregados, martes de oración. Vamos a meditar hoy en un pasaje en el libro de Colosenses, capítulo 4, versos 3 al 6. Espero usted pueda estar atento para poder entender la palabra de Dios, la cual muchas veces escasea en nuestras vidas. Aún en países europeos es difícil de hallar este mensaje, ya que las principales iglesias tienen, si bien se reúnen constantemente, pero no predican en sí el Evangelio de Cristo, ya que ellos no lo pueden hacer porque las leyes mismas les prohíben hablar tanto de Dios a las personas porque las pueden ofender, y esto implicaría que ellos también, las iglesias, sean demandadas y cerradas. El control en Europa es mayor en las iglesias, en los templos. Es mucho más de lo que uno desea. Y aún en Alemania es mayor, ya que aquí prácticamente el Estado tiene un conocimiento fuerte de cuáles hay, dónde están, qué hacen, qué se predica, qué se dice. Y esto es algo también ligado a la política, ligada a la sociedad, por lo cual ellos mismos no pueden predicar de Cristo porque saben las consecuencias que tendría en una posibilidad, ¿no?, de que alguien de los que asiste, que como es libre, pueda acusarlos, pueda mostrar, ¿no?, de que ellos están siendo distintos, ¿no? Algo nuevo está pasando ahí, eso es un peligro. Los alemanes tienen ese error porque ellos son muy tajantes. Cuando alguien dice alguien falla, es como que se pasan la voz todos los relacionados con ese área, y ya no te quiere contratar nadie de esa zona, de esa ciudad. Como son los únicos, porque acá en Alemania todos solamente hay uno es como decir el que maneja el ambiente en cada lugar, tienen temor y quieren evitar problemas, por lo tanto no intentan hacer más de ese tipo de cosas. Por eso agradezco a usted en su país que tiene la opción de hacer más abierto el Evangelio de Cristo. No obstante, los hermanos están dispuestos a servir a Dios, tienen un corazón auténtico, creen en Él, Él se entiende que estudian por su cuenta, y se predica al menos algunas palabras de ánimo, palabras de motivación. Eso sí se dice, es una forma de llegar aún a los no creyentes a través de alabanzas, pero ellos mismos necesitan conocer la verdad de Cristo, la cual lamentablemente, posiblemente inclusive ya como dogma en su forma de ser, no se debe hacer ya, porque va en contra del ser humano, que se puede sentir mal de que le esté criticando su forma de ser, y cada uno debe reconocer, pero ellos no se dan cuenta cómo ellos cambiaron su vida. ¿Quién les hizo entender que estaba mal lo que hacían? ¿No fue porque una vez también alguien les dijo, o ellos mismos en el Espíritu Santo, pero piensan que eso Dios lo va a hacer con todos? No todos Dios de verdad va a través del Espíritu Santo, tiene que también haber parte de alguien que le predica a la persona. Vamos hoy, hermanos, a meditar en el libro de Colosenses, eh, estamos en capítulo 4, versos 3 al 6, en relación a la apertura de la predicación en general. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente, para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Padre nuestro, te pedimos nuestra sabiduría para entender tu palabra. Ayúdanos a comprender, Señor, la verdad de tu mensaje, Señor, para nosotros recibir tu palabra, tu aliento y tu fuerza, Señor Dios. Amén. Bueno, en este pasaje el apóstol Pablo indica que está preso, y eso le hace sentir que él no puede seguir predicando. Entonces él dice, ayúdenme en oración, ayúdenme en esta petición, dice, que la palabra de Dios, dice, se manifieste, se haga más conocida en esta ciudad, que Dios nos abra puertas, dice. Posiblemente en Colosenses o en la ciudad de Colosas eh, no había una cabida, una expectativa para el Evangelio, y él buscaba alguna forma de cómo poder predicarlo. Este problema normalmente sucede, en realidad es en cualquier parte sucede el problema, sino que hay grados de dificultad, diferentes formas de problemas, y según eso, para uno les puede ser más fácil o más difícil lograr predicar el mensaje de Cristo. En el Perú, por ejemplo, donde estamos nosotros, o en general
en tantos países donde usted conozca de Cristo y se hable español, verá que como las leyes no se cumplen, porque el mismo Estado no lo puede hacer, porque ellos mismos como personas no lo cumplen tampoco, y porque las mismas leyes están mezcladas de tal manera que unas se contradicen a otras, por lo tanto tampoco se puede llegar a un orden, y esa contradicción también genera que el país tenga esos problemas, porque no hay orden en las mismas leyes. Alguien tendría que leerlas todas, buscarlo los detalles, dónde están contradiciendo, dónde hay duplicidad, dónde hay faltas y las haga encajar. Pero en el Perú va a parecer hace mucho tiempo que nadie lee las leyes, sino que solo colocan nuevas sin verificar que estas no estén contra otras. Y eso es un error. Pero bueno, al menos no se hace en el Perú, no es normal hacer eso. En otros países sí lo verifican bien. Cada ley nueva tiene que constatarse con todas las pasadas, a ver que no haya problemas, que esté todo correcto. Ahora, esto es algo en realidad que no debería pasar tampoco en el Perú, pero como no se respetan las leyes, hay mayor libertad de la que debiera, ya que sus mismas leyes deberían ser más fuertes, pero no las son. Por eso es que en el Perú no puede estar en una esquina y predicar de Cristo. Y si una persona se ofende o alguien se enoja, no pasa nada, porque esta a lo más te grita, lo más se acerca o tal vez te dice algo, pero no te denuncia. ¿Por qué no te denuncia? Porque no es cultural, ¿no? Para en el Perú hacer eso. Por más que sepan que se puede, no lo van a hacer. Porque tal vez no te han grabado, porque tal vez no tienen evidencias o no lo quieren llevar tan lejos, ¿no? Es la forma de ser. Es cierto, tampoco en Europa muchos lo van a hacer así porque también toma tiempo, cuesta dinero, hay que tomar pruebas. Pero ¿qué pasa? Es que eso uno lo dice como extranjero, pero cuando tú eres local te sientes con más miedo todavía. Ahora, el Evangelio de Cristo en Perú se predica así y uno a veces inclusive no ve toda esa facilidad que tiene. No, porque a veces uno también dice, no, pero cuando pido permisos a la municipalidad, cuando pido permisos al gobierno, muchas veces me dicen que no o me piden dinero para que me den permiso o ese puede ser la capacidad, los hermanos mismos a veces dicen que no tienen tiempo y eso ya es un problema también. eh, y uno a veces bueno, se demora, pero intenta hacer lo mismo en Europa y te das cuenta que es mucho más complejo, lo mismo, pero te haces más hábil porque aún en esa complejidad lo logras. ¿Cuánto más fácil te será en Perú predicar entonces? Mientras que aquí tienes que buscar hasta leyes para que te permitan predicar en un lugar. En Perú basta que te organices bien y lo vas a poder hacer. Pero con todo sé que siempre, al final, de todas maneras hay que orar y eso genera dependencia de Dios y al final no hay como una certeza nunca de que algo salga bien y el mismo problema y dolor es en todas partes. Esa es la realidad. Que se hagan puertas, dice Pablo, que se hagan puertas donde usted se encuentra. Sé que no todos son llamados a predicar a Cristo, no todos tienen esa misión en su vida. Muchos saben que solo es trabajar, estudiar, hacer negocio y cumplir con su vida cristiana, al menos yendo los domingos o cumpliendo en su labor en diferentes momentos del día. Pero para los que sí saben y entienden en su vida que Dios les llamó a predicar, a los que son líderes en las iglesias, a los que también hacen todo lo que he mencionado y a la vez también predican, a las personas que así no tengan un llamado pero sienten que debe predicarse el Evangelio, quieren que se haga, y eso es algo igual que Dios también les está llamando a predicar, y también a los que sí están dedicados a la obra de Dios, que específicamente no esa es su labor. Eh, ¿Qué mensaje hay para ellos? El apóstol Pablo dice que se abran puertas para predicar el Evangelio. Primero uno debe entender cómo es su país, qué ventajas, desventajas, cómo funcionan las cosas para poder hacer un plan de cómo se puede evangelizar en ese país a largo plazo. Yo hablo de Perú porque ahí es donde he nacido, donde he estado y es donde he visto y yo me gozo porque Perú es un país donde el Evangelio se ha expandido demasiado como cantidad de personas. Inclusive es de los países con más misioneros locales en el exterior, en el habla hispana, en lo que es español en Europa. O sea, aquí en Perú, en Europa se va a encontrar, pero claro, en específicas iglesias. No es algo que usted va públicamente. Y yo hoy también quiero responder a la famosa, ¿no?, pregunta que tienen muchos hermanos.
que cuando son visitados por hermanos de Estados Unidos, de Europa, en sus iglesias, ustedes siempre los critican en sus mentes, ¿no? Es normal porque muchos de ellos vienen con aretes, otros vienen con pelo largo, otros tal vez sus vestiduras están bien, pero uno lo ve como que fueran más personas religiosas que creyentes, por su forma de ser. Inclusive uno también ve las películas de cómo ellos graban sus alabanzas en sus iglesias, en sus templos, cómo sus vestimentas parecieran contradecir la fe cristiana, pero están ahí alabando, están ahí en el piano, en el órgano, están con el micrófono. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué las iglesias son así? Uno dice, si yo estuviera en Europa, yo les predicaría. O si yo abriese una iglesia en Estados Unidos, lo haría como está la Biblia aquí, ¿no? En la Biblia, o como está en Perú, efectivamente. Pero, ¿cuál es el problema? Cada uno tiene un detalle, ¿no? En lo que es las alabanzas, el problema está que lamentablemente la realidad es que la mayoría de mejores compositores son no creyentes, porque ellos se dedican a estudiar música. Los videos creyentes no estudian música porque tienen su trabajo, pero de los que estudian música y tocan mejor un instrumento, muchos no son creyentes. Y los pocos que algo quieren saber de Dios, aceptan grabar esos videos, o ir a una iglesia al menos solo para tocar. Pero en realidad no tienen una comunión con Dios. Pero como son buenos, tienen el peso legal para que sean considerados en la banda que va a tocar. Ya que a grabar un CD y quieres que sea famoso, las editoras de música quieren saber quiénes son tus compositores, quiénes son tus instrumentistas, porque si son reconocidos, recién ellos van a creer que tu CD tiene valor para que ellos lo vendan a un mayor precio o lo divulguen como algo igual a lo que ellos hacen. Porque ellos no van a querer divulgar como iguales a sus músicas, así sea cristiano, no van a querer si es que no tiene según ellos un peso sus compositores, los que han tocado, los que han tocado la música, como también los que han participado en todas las áreas. Por lo cual los hermanos se ven obligados a buscar no creyentes simplemente. Porque creyentes, ¿de acuerdo? Hay buenos, pero no son profesionales. Lamentablemente es así. Es una realidad casi en todo el mundo. Por eso usted casi nunca va a hallar en un hermano creyente que tiene sus videos en internet de sus alabanzas, que estén bien vestidos sus instrumentistas. Lamentablemente no lo va a hallar. Es casi imposible. Es casi imposible. La única solución sería que, y es lo que yo estaba buscando también, qué solución se puede dar, y en realidad prácticamente es algo que si se pudiera hacer sería una revolución inmensa en la música en el mundo y en las alabanzas cristianas, porque no se puede, es como imposible, pero sí hay una manera, pero es algo tan complejo, es tan complejo, puede tomar 10 20 años en que se logre. La solución es, como dicen, simplemente consigue cristianos que toquen muy bien sus instrumentos, profesionalmente, no normal, con título, graduados. Si puedes buscar, animar, financiar a un grupo de hermanos para que lo logren, ahí está. Alguien tiene que sacrificarse. Los hermanos de iglesias tocan bien, son buenos creyentes, tal vez estudien y trabajan, a ver, págale para que estudien música. Ahí está el problema, pues. ¿Cómo vas a hacer si sigues haciendo tu trabajo y sus cosas? No van a poder simplemente. Lamentablemente, si tú estudias música es para vivir de eso. Y en el mundo, obviamente, casi nadie, como dicen, ¿no? Los clientes de música son mundanos. Va a tener que trabajar él en una editora mundana. A lo más, quién sabe, no solamente editando las músicas, músicas no cristianas. Tal vez otros trabajarán componiendo músicas no cristianas. Ve cómo es casi imposible, por eso le digo. Sería un sacrificio, sería un hombre que tenga su profesión y que estudie una segunda profesión como músico en medio de su trabajo o dejando de trabajar como misionero prácticamente, ¿no? Es un misionero que va a juntar su dinero y tal vez va a trabajar de medio tiempo para poder estudiar música. ¿Por qué? Porque va a tener que estudiar música no para ser músico, o mejor dicho, no para trabajar como músico en el mundo, sino para Dios, lo cual no va a tener sueldo. Por lo tanto, va a tener que tener su propio trabajo, ingresos y tal vez cierta empresa o negocios propios que le permitan hacer eso. ¿Alguien entiende? Por eso es difícil, ¿no? Por eso es casi imposible. Y más, si usted consigue pregunta por los mejores cantantes cristianos de hoy, como el pasado, usted se pregunta por qué sus portadas de sus CDs no dicen nada de Cristo, solamente hay un hombre, ¿no? Con su rostro,
o una posición piadosa, es porque ellos analizan de que los principales personas que compran sus CDs ni siquiera son cristianos fervorosos. Ellos no compran. O usted conoce un cristiano pentecostal como diciendo que compre CDs o que haya comprado en el pasado cuando se vendían. No, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos a veces no tienen economía y simplemente le escuchan en internet. Y si los que tienen economía tampoco lo hacen porque no es su cultura, no van a ir tan lejos. Los que escuchan esa música y compran el CD son los que son más abiertos, los que son un poquito más, como dicen, alegres, los que no son tan fervorosos en las cosas espirituales, pero sí son creyentes y aman a Dios y quieren servirle, pero en una manera más práctica. Y de ellos, los más sentimentales son los que compran. Y luego descubren que hay un gran grupo de personas que ni siquiera son cristianas que compran, que son personas católicas o simplemente no creyentes, pero que les parece una música interesante. Y como ellos son los clientes mayoría, ojo, he dicho clientes, no he dicho que escuchen, porque en el mundo que escucha son todos cristianos, pero los que pagan, mejor dicho, los que pagan, compran el CD o compran la licencia para escuchar por internet, Spotify, YouTube, ¿no? Amazon, los que pagan, ellos al final resulta que no son los más espirituales. Ellos saben que ese es su mercado y por ahí van también por sus inclinaciones, su forma de vestir, en su portada, en su forma de comportarse. Ahí está. Es así. ¿Por qué? Es porque es el mercado, ellos viven de eso. Bueno, ya he explicado esto en el problema de la alabanza. Y en el problema de la conducta, ¿por qué en Europa no se predica, o en Estados Unidos, Estados Unidos es más abierto? Allí es increíble, siendo un continente que vino después de Europa, es más, en ese país vas a encontrar gran variedad de cristianos en forma de iglesias auténticos, inclusive muchos tipos que no has visto en Perú. Y en Europa no, acá es al revés, aquí no, casi no vas a encontrar. Un poco vas a encontrar en España. Es como que España, siendo el continente más lamentablemente perdido de acá de Europa, termina siendo, o el país más perdido, termina siendo al final, en la versión cristiana, uno de los más, pues, más fuertes en cuanto hayan. Y tal vez haya poquísimas, pero los pocos que hay, cristianos vas a encontrarlos muy buenos, casi como en Perú. Y, y luego hay en Estados Unidos un montón de eso. ¿Por qué? Porque las leyes han hecho eso. Hace tiempo, de cual en Alemania es una versión de lo que sería el Perú de acá 20 años. En algunas cosas y viceversa. Es una versión del Perú de hace 20 años en otras cosas. Por ejemplo, acá vives tú en el pasado en relación al Perú. Por ejemplo, en Alemania, cuando yo llegué, estaban recién saliendo los CDs RUM. Recién estaban dejando de circular y aún se vendían. Más, aún en Alemania se siguen vendiendo CDs como algo normal. No se usa mucho, se ve. Está en el pasado. Aquí aún, inclusive yo he encontrado VHS, Betamax he encontrado acá ahorita en Alemania en uso. CDs en venta, eso fue hace 20 años en Perú, acá se sigue usando. Eso es lo increíble. En Alemania se sigue usando eso. Por eso aquí están en el pasado en muchas áreas. En muchas áreas están en el pasado. Porque su población promedio tiene más o menos 50 años en Alemania y esa gente tiene su mente en el pasado, porque ellos vivieron su juventud hace 30 años, entonces para ellos la tecnología está atrasada. Y como ellos son la mayoría, el país se amoldea a su gente, ¿no? Es decir, que acá un anciano no conoce ni... Una vez un anciano me dijo que nunca había usado un celular, imagínense, en Alemania, ¿no? De 70 años nunca. Yo nunca he usado un celular, me dice. Así es la realidad, así es en Alemania. Acá no se usa mucho celular para hablar, para llamar. Es otro mundo, acá la tecnología es como que algo distinto. Pero por otro lado, están adelantados 20 años en otra, por ejemplo, en el área de control de iglesias. Acá el Estado controla casi todo. Lo controlan ellos, lo controlan a través de sus partidos políticos. Acá en Alemania existe una ley básica está en su constitución que dice que todos los que son, que se puede decir, todo lo que es relacionado a las leyes es un derecho fundamental del hombre reclamar. Es increíble, eso no hay en Perú, ni en Sudamérica. Solo en Alemania entiendo, o en unos países que aún no he averiguado, tienen una ley que dice que el ser humano tiene derecho a oponerse a las leyes que da el gobierno. Es decir, la política es considerado un derecho fundamental y normal de un ser humano. Por eso es que en Alemania hablar de política, ser político, no es una falta, ni es una ofensa a una constitución. Más bien es tu derecho, puesto que acá en la misma universidad
Hay inclusive los mismos trabajadores, profesores, o algunos envían correos diciéndote que estés a favor de un partido y en contra de otro. Y lo envían a todos como si fuera algo que no es ilegal. En Perú no, en Perú sería prohibido, sería castigado si es que alguien fomenta algo político en una universidad o en algún ambiente. No. Acá en Alemania tú puedes reclamar por una ley y hacer huelga por cualquier ley que no quieres. Y no tienes por qué decir nada más que quieres oponerte y ya está. Mientras que en Perú sería visto como toda rebeldía, ¿no? Contra el Estado, contra el gobierno. No te darían permiso porque dirían, no, tiene que hacer algo más social, más justificable, ¿no? Acá no. Acá, si, es más, si tú dices que es político, tienes de todas maneras permiso. Es más, si tú dices que no es político, bien, no te dejan. Es al revés, es como que lo político tuviera mayor peso. Es lo más importante, después, ¿no? Acá, por derecho política, es como decir, eso sí es tu derecho fundamental. Tienes que reclamar, tienes que hacer tu huelga, tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, eso es la diferencia. Pero, ¿qué pasa? Ya hace 20, 30 años ya en Alemania, hace tiempo ya, que tienen controladas las instituciones del gobierno, principalmente la institución católica, que es que tiene una parte de Alemania, la otra parte es la parte comunista o socialista. Y entre ellos dos, de alguna manera, tienen un control principal del Estado. Y las iglesias están, hace tiempo, ¿no? Los protestantes están con los católicos ya, como decir, unidos hace tiempo, ya hace más de unos 200, 300 años. Y las evangélicas libres, que son se puede decir, ¿no? la tendencia que quedó de los que no querían ser, se puede decir, ¿no? Los que no aceptaban ese protestantismo que se unió con el catolicismo de nuevo hace muchos años, que querían auténticamente mantenerse fieles a Dios. En Alemania se les llama iglesias cristianas libres, o sea, sin denominación. Pero aún estas iglesias cristianas libres tienen un grupo que los controla. Es decir, no son tan libres. En Alemania no se concibe que no haya algo que no tenga control. Dice que controla, o sea, si seas libre, estás obligado a ser parte de alguna denominación y no hay más que hacer. Porque si quieres ser libre auténticamente, así solo, tú solo, prácticamente no puedes existir en Alemania porque quedas tan en desventaja contra las otras que es como que no puedes competir ni existir. Así de fuertes. Entonces, las iglesias libres, que son la mayoría, son buenos hermanos, creyentes, asisten, muchos de ellos son fieles a Dios, aman de la Biblia, tienen un auténtico corazón hacia Cristo, pero muchos de ellos aún beben alcohol, es como su cultura, dice, ¿no? Es parte de Alemania, siempre beben alcohol. Es más, sería raro que no lo hagan. Ojalá encontremos una iglesia así que no lo haga. ¿Qué más? Uno les intenta predicar de Cristo, como dice la Biblia, pero ellos no es posible, no. Al igual que si fueras a Perú, ¿no? Una iglesia un poco más abierta, ¿no? Y les predicas, a los hermanos se enojarían un poco, ¿no? Porque dirían ellos, no, que lo más importante es el amor de Dios, el corazón abierto hacia el prójimo, y, y bueno, y un auténtico, ¿no? Reconocimiento del Señor como soberano, y lo tomarían como más importante, ¿no? Ya que estés criticando su vestimenta, ¿no? Que tiene pelo así, o porque se maquilla, lo considerarían secundario. Y si tú les criticas, obviamente sabrían que no van a cambiar, se sentirían mal contigo y se dejarían, no quisieran que estés con ellos. Lo mismo acá en Europa, igualito. Igual. Solo que acá, ofender a alguien es considerado una falta grave, porque es cultural de los alemanes no ofenderse. Nadie se ofende contra nadie. Si no te gusta algo, te vas. Pero no puedes decirle que no te gusta, que no quieres. Entonces, lamentablemente eso es parte de su sentimiento. En Alemania solamente, eso sí. En otros países como en España, bueno, ahí sí se dicen, cuando se enojan, sí se dicen por qué están enojados. En Alemania no. Acá la discusión no se concibe. Como seres humanos, no como cristianos, como seres humanos. Por eso cuando tú predicas a alguien, quieres decirle algo como que cambie, eso ellos es como algo chocante, ¿no? Es algo que va en contra ni siquiera de la Biblia. Para ellos va en contra para ellos del ser alemán. Porque alguien que es alemán no puede acusar ni criticar a otro. Eso es lo que hace que se te pongan hasta tus mismos hermanos se van a poner. No quieren. Y si tú haces algo nuevo y distinto, te bloquean ellos mismos. Porque dicen, si no te bloqueamos nosotros a ti, a nosotros nos van a bloquear los otros. Porque van a decir que estamos contigo. O que no te hemos detenido. Y como en Alemania, dije, acá todo tiene solo uno. Pues si está en una ciudad, esta ciudad tendrá solo una iglesia católica, o dos. Pero están
del mismo tipo, ¿no? Las iglesias libres, ahora hay solo una en este caso, y esta una depende de una principal, que es como la que da esa cobertura a todas las iglesias libres. Y ellos también tienen ya sus grupos universitarios también con nombres. Aquí es el SMD, ¿no? Es el grupo de estudiantil, pero también controlado por ellos mismos, por la misma evangélicas libres tienen una relación directa con ellos. Entonces no hay mucha variedad, no hay mucho que decir. Si te vas a esa iglesia no tienes otra donde ir. No es como Perú, donde hay muchas iglesias, ¿no? Acá no quieren, me voy acá. O acá no, no, acá no. Aquí solo hay una. Y no te puedes ir de ella. Porque si te vas de esa iglesia o te sacan porque no les gustas, eso lo inscriben en su libro de las iglesias libres. Y si tú vas a otra iglesia libre, van a revisar en a ver por qué te saliste de esa otra iglesia. Y si van, el informe va a decir porque era un hermano, no sé, porque buscaba hacer cosas nuevas. Y no hacía como le decíamos. Ah, entonces te bloquean todas las iglesias libres. Y ya fue. Porque ya no hay más iglesias en Alemania. Quedas fuera. Y son tajantes. Es como que ese libro nunca se borra. Para siempre, siempre queda ahí. Ahí se puede. Pues acá, en Alemania, es bien difícil. El ser humano no se revela, no. Solo en política es distinto. Todos son muy obedientes, muy pacíficos. Inclusive en sus trabajos, los hombres, las mujeres, no hablan nada. Acá no se queja de nadie y de nada. Claro, están recontra resentidos, sí, pero no van a hablar nunca. Solo manifiestan en sus votos. Ahí sí manifiestan que están resentidos con el Estado, votando no sé, por alguien que se opone a lo que el Estado actualmente dice. Ahí votan por él. Ese es el alemán. No se queja, no manifiesta nada, pero de dentro está muy enojado. Esa es su cultura, su forma de ser. Entonces por eso es que uno prácticamente no puede hacer nada. Si quieres hacer algo nuevo, vas a la iglesia, estás bien, pero ya te están viendo. ¿Qué estás haciendo eso nuevo? ¿Por qué lo haces? ¿Quién te lo ha dicho? No te lo hemos dicho nosotros. ¿Eres un nuevo grupo? ¿Por qué creas un nuevo grupo si ya existe un grupo en la ciudad que es cristiano? ¿Estás dividiendo? ¿Quieres hacer tu propio grupo, tu propia religión? O sea, ellos conciben que los alemanes deben ser unidos en una sola mente. No conciben que hayan nuevos grupos. Tal vez por experiencias pasadas que hubo peleas, guerras, pero no conciben. Y lo malo es que no lo conciben como cristianos, sino como alemanes. Y es más difícil porque seas cristiano o no, vas a pensar igual así. Entonces eso no va a cambiar con que se conviertan a Cristo, no. Es parte de su forma de ser como alemanes, que no debe haber más de uno. Y que en ese uno debes aceptar a todo tipo de personas que haya, las variantes, después, ¿no? De lo que encuentren en esa ciudad. Si uno, bueno, vino con una forma de ser, ¿qué puedes hacer? Así es. No lo puedes decir que se vaya. La ley prohíbe que tú puedas expulsar a una persona y decirle que no venga. No puedes hacer nada. Si es que viniera un hombre con pelo largo, con arete, y quiera ir a tu iglesia, no puedes decirle que no. No hay forma. No hay manera. Y lo mismo en Perú, solo que en Perú esas personas no te denuncian ni hacen nada. En cambio, en Europa sí. Entonces, ¿qué pasa? Uno de ellos viene a una iglesia, alguien le habla, lo motiva, algo le dice que debe cambiar de un aspecto. Si es que es una trampa y se queja a la municipalidad o algo, le mandan una carta a la iglesia. Y esa carta se la va a enterar también la iglesia, la asociación de iglesias. Y le van a acusar a esa iglesia de por qué hizo eso. Porque eso pone en peligro a todas las iglesias libres de Alemania. Porque si una municipalidad acusa a una iglesia de que le dijo algo así, ¿no? A una persona que asistió, eso va a repercutir en todas las iglesias de Alemania, porque los alemanes son esas personas que no aceptan algo que pase dos veces. Eso es especial acá. Cuando algo pasa una vez, no permiten que pase otra segunda vez. Y ponen reglas drásticas para que no vuelva a suceder. Al nivel que hasta pueden cerrar algo para que no vuelva a suceder. O prohibirlo por ley. Son muy... Si alguien se cae en una esquina porque estaba resbaloso en la calle, al 2 o 3 meses ya ponen un letrero ahí que dice, ¿no? Cuidado, calle resbalosa. Inclusive ponen en invierno, en tales meses, porque nadie más se vuelva a caer. ¿Por qué? Porque si alguien se cae, y ya se cayó alguien ahí, el seguro se queja. ¿Por qué se ha caído otro hombre por ahí y yo tengo que pagar sus gastos médicos? Que no pusieron, ¿por qué no pusieron un letrero? Eso es falta del Estado. El Estado no puso el letrero, yo no pago el seguro, no se hace cargo, sino el Estado tiene que pagar los gastos de este hombre. Ahí está. Entonces el Estado, la municipal tiene que poner el letrero a tiempo y el seguro va a decir, ah, bueno, había un letrero, este hombre se cayó, es su culpa.
porque había un letrero y no hizo caso. ¿Y cómo queda esto? Te atienden y te cobran a ti todos los gastos. Esa es lo fuerte. Es muy duro. Y bueno, después nos acostumbran y calladas solo obedecen, aceptan su mundo, como dicen, los pobres pobres, los ricos ricos. Alemania es bien discriminador en ese aspecto. Si tienes negocios, bien, quedas, ese es tu mundo. Pero si eres de los hombres normales que trabaja, estudia y es ingeniero profesional, ese es todo otro mundo. Ellos no toleran así nomás el cambio entre uno y otro, a excepción, dicen, ¿no? Que sea algo por el bien de Alemania. O sea, en determinadas profesiones y trabajos y formas que ellos quieran. Y son muy tajantes. O sea, si eres ingeniero, ya tienes un rumbo ya. Es como que te obligan a seguir un rumbo que ellos quieren y no puedes escapar de eso. La ley no te permite. Es como que acá tienes que pedir permiso para cada cosa nueva que quieras hacer. Mientras que pero es al revés. Todo está permitido salvo la ley te lo prohíbe. Acá es al revés. Nada se puede hacer a excepción que la ley te lo permita. Entonces, cada cosa no es libre. Tienes que pedir permiso. Tienes que buscar. Es más, y los permisos están ligados a tu profesión, a tus capacidades, al tiempo. Te controlan hasta cuánto tiempo. Si tú estudias, no puedes trabajar de, ¿qué se puede decir, no? De nada, prácticamente, es una ley. Tienes que estudiar o trabajar como estudiante. Y así te van bloqueando. Porque si no, no estudias bien, te dicen. Eres un trabajador, no eres un estudiante, no se puede. Y así es como Alemania es un país muy controlador. Ahora, ¿cómo se pueden abrir esas puertas? Sí, como dicen, ¿no? Si lo logras en Alemania, se imita en España y se imita en Sudamérica. He intentado formas y sé que Dios abrirá puertas. Es casi imposible, les aseguro. Pero, pero la gente lo logra. Y he visto cómo gente para el mal lo ha logrado. Cuanto más para el bien se puede lograr. Hay maneras. Pero pero cuesta dinero, no alto, porque tienes que ser un hombre que no trabaje. Te arriesgas a que el gobierno te prohíba trabajar. Acá en Alemania te pueden prohibir trabajar. eh, Te arriesgas a que te expulsen como extranjero. Tendrías que ser alemán, pero si eres alemán, también tienes miedo de que el mismo gobierno te bloquee. ¿Quién puede? Ni el extranjero ni el alemán. Solamente, lamentablemente, pueden dos personas. Tienes que ser alguien francés o norteamericano. Porque solo esos dos los alemanes respetan. Solamente un norteamericano, un francés, un alemán respeta. Ni al chino, eso que al chino lo respetan como economía, pero no como persona. A japonés lo hacían, pero como ya superaron economía, ¿no? O sea, si no eres norteamericano o francés, no podrías en Alemania lograr ese avivamiento y esa abertura de puertas. Porque si no eres de esas naciones, te consideran menos y te atacan. Y obviamente, como eres extranjero, estás en desventaja. Y por ahí te van a buscar el punto débil, la ley, que te haga algo y abajo. Y si eres alemán, también tienes miedo porque te bloquean más, porque como eres de acá. Entonces, ven como no cualquiera puede hacer ese cambio en Alemania. O menos que seas un alemán que tenga ya un patrimonio fuera de Alemania. Y si Alemania te bloquea, normal. Yo tengo mi negocio, mi trabajo, mi casa también fuera de Alemania. Entonces ya, allá me vuelvo allá. Ellos también pueden hacerlo, ¿no? O que los envíen de otros países a un hombre, ¿no? De repente lo financia una institución extranjera que le financia todo, ¿no? Entonces él, así sea de cualquier nacionalidad, también puede hacer lo mismo, puede venir a Alemania, porque sabe que su dinero y su pago no depende de Alemania, sino del extranjero. Él también podría hacer eso. Entonces ya vamos viendo ya los detalles, ¿no? Pero esa organización que lo financia ese hermano, se mete en problemas. Los alemanes se dan cuenta y van a decir, ¿y él por qué lo hace? Así que esa organización tendría que ser, a su vez, alguien que también de Estados Unidos o de Francia para que ellos recién algo tengan un cierto, ¿no?, respeto. Por eso que no hay muchas opciones. Y por último se dice, no, cualquiera lo puede hacer, bueno, por ello sí, sí lo va a poder hacer. Pero Dios mismo a veces va a capacitar y va a buscar ciertas personas con ciertas condiciones. Como dice alguien, ¿no? Como le dijeron al Señor Jesús, ¿cuándo has visto que alguien se levante como profeta de Galilea? Si de Galilea nunca se levantó ningún profeta. Y es cierto. ¿Y cómo Jesús sí? Porque él no vivió en Galilea. Como él nació en Belén, pero se fue a vivir a Galilea. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Ahí está el detalle. Sí se cumplió de que nunca se levantó un profeta de esa ciudad, pero porque Jesús no era de esa ciudad. Esto pasa acá. Dios llama a Pablo, pero Pablo era un hombre que tiene nacionalidad romana. Porque si no tiene esa nacionalidad,
cuando fuese a predicar y lo denunciaren, ¿cómo iba a salir libre? Si no lo iban a respetar, porque los griegos solo se van a sentir menos que un romano, y más que cualquier otro. Solamente diciendo que eres romano te iban a respetar. Si bien pasaban cosas, pero al final te iban a liberar. ¿Entienden? Ese es el problema. Lamentablemente, es así. Hay nacionalidades que pueden y que no pueden. Y no sería cruel, pero es la realidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que se nos abran puertas? Recuerdan que Pablo una vez dijo, yo soy romano de nacimiento, y otro hombre le dice, yo soy romano porque adquirí mi nacionalidad romana y me costó mucho dinero. Eso es la opción. Si no eres romano, compra tu nacionalidad romana, pero logra el objetivo que Dios tiene para ti. No te detengas. No he dicho yo que Dios va a hacer un milagro para que tú cumplas como sin cumplir ese requisito Dios te va a usar. Puede ser, pero sería algo tan nuevo y tan único que en la realidad nunca se ha visto eso. El hermano Luis M. Ortiz del Movimiento Misionero Mundial, ¿cómo él logró fundar ese movimiento? Está bien, pero ¿cuál era su nacionalidad? Norteamericana. Este hombre era de Puerto Rico, pero Puerto Rico, ¿qué pasaba? Hoy es un estado de Estados Unidos. El movimiento misionero mundial se funda de una manera mundial cuando se vuelve Puerto Rico parte de Estados Unidos. Existía antes, pero en ese momento, ahí leí en sus revistas, como se apareció, ellos por primera vez les permiten fundar una organización a nivel global, es decir, como una transnacional, ¿no? Que tenga derechos en todo el mundo, en cualquier país. Cuando Puerto Rico se anexa a Estados Unidos. Ah, ya se dieron cuenta, ¿no? Antes existía, pero no tenía ese poder, no tenía esa fuerza. Recién ahí es cuando se expande más, cuando ya le dan permiso para alquilar los canales satelitales para todo el mundo, para Betel. Ven que no es como uno piensa a veces que no importa tu nacionalidad, no importa. Sí importa, porque si no, no tienes permisos. Si no, te aplastan, si no, te bloquean, no te respetan, como digo, ¿no? Te respetan. Te van a buscar cualquier cosa porque no tienen miedo, porque saben que al final te van a ganar. Porque tu nacionalidad te hacen menos, porque sus leyes de ellos están sobre ti. Eso es algo cruel. Y así hay ejemplos de hombres usados por Dios. Billy Graham, uno de los más conocidos del mundo, al menos para los que algo leen de misioneros, ¿no? Norteamericano, porque si no lo eran, no le iban a oír. Así de simple, no le iban a oír los alemanes, no le iban a oír los sudamericanos. El pastor Rodolfo González. ¿Por qué Dios usa ese hombre en Perú? ¿Por qué lo usó? Porque los peruanos no íbamos a oír a un peruano. Tenía que ser extranjero. Extranjero. Y Cuba representa un país fuera. Es como que si Cuba no fuera sudamericano, ¿no? Cuba es como si fuera comunista, como si fuera un país lejano, ¿no? Alejado de lo que es la realidad de Sudamérica. Pero sí, era cubano. Y bueno, es todo lo contrario, en un país prácticamente alejado sin derechos. Pero está bien, él nunca pudo hacer mucho en su país en ese sentido, ¿no? Lo hizo en Perú, siendo extranjero. Y por eso que fuera extranjero, en Perú le permitieron y lo respetaron. Porque no era peruano, era cubano. Si no, le hubieran atacado más. Pero como era extranjero, lo respetaban más en Perú. Así es. Esa es la diferencia. Es la realidad. Por eso es que oras para Dios haga puertas, sí. Pero ya estás viendo más o menos qué tienes que hacer, ¿no? Y los que no pueden hacer esto porque es algo muy caro. Es que así de difícil es hacer las cosas de Dios. Es algo tan único. Casi todos los misioneros de dónde vinieron, de Estados Unidos, de Europa. Así es. ¿De Perú pueden ir? Sí, sí pueden ir. Pero a veces les cuesta más trabajo. Si le envía a alguien, sí se puede. Pero alguien tiene que enviarlos, pagarles todo para que no tengan miedo de predicar. Y la institución que los envía debe tener cuidado, porque su nombre va a estar como entre las bloqueadas, ¿no? Te pueden hasta bloquear que tú envíes misioneros. Así que tienes que estar enviando siempre de nuevas instituciones. Es todo, como si todo el mundo. A menos que sea norteamericano. Ahí sí te respetan. Esa es la diferencia. Pues al menos usted tiene que apuntar a Estados Unidos como, como institución donde fundar sus cosas. Solo a ese país lo respetan en Alemania.
porque saben que ellos también los pueden atacar acá. Y eso sí, ahí no pueden meterse con ellos. En la realidad, es bueno darse cuenta hoy, funde ahí su iglesia, su institución, fúndelo en Estados Unidos. Claro que, y también en todas las partes del mundo que pueda, ¿no? Pero que muy servir la mitad más, mejor, más seguro. ¿Queremos que se hagan puertas en el mundo para predicar? Sí, tenemos que hacer esos cambios en Estados Unidos, primero. De allí, Alemania. De Alemania, España. Y de ahí, Sudamérica. Ese es el orden. No lo puedes cambiar. Porque así hasta el mundo lo hace. ¿Por qué? Porque Sudamérica imita a España porque son los más cercanos en idioma. Porque lo demás no entiendes lo que pasó ahí. Porque está en otro idioma. Pero España sí entiende. Por eso se imita a España. El mexicano se imita en España. Y Sudamérica lo va imitando de arriba abajo, ¿no? Argentinos va llegando. ¿Y España qué imita? No, España imita lo que pasa en Europa. Y lo que pasa en Europa lo decide Alemania, porque es el principal país en economía, en fuerza. Lo deciden ellos. Desde el punto de vista de, tal vez legal, no real. En la realidad es distinto. En la realidad pareciera que Alemania, su gente es más conservadora que todos. Pero al revés, en la parte legal pareciera que es la primera donde se dan las leyes malas y los demás lo imitan. Porque no lo dan a nombre de Alemania, lo dan a nombre de Europa. Pero a su vez Alemania mira a Estados Unidos. Mira, es que para un alemán en su mente solo hay Estados Unidos y Francia. Y también hay China pero lo ve como menos, pero también hay. Ellos solamente leen libros de ellos, noticias de ellos. Los demás no existen. Los demás no hay. Ni saben qué empresas hay en esos países. Así es, eso es. Antes algo de Japón también sabían, pero ya no hay. Esa es la mente de un alemán. Entonces, ellos están así al tanto de lo que dice Estados Unidos. Es lo único prácticamente que saben de extranjero y de Francia. Así que si tú has estado en Estados Unidos, en Alemania lo hacen también. O sea, o al menos les choca, ¿no? En Estados Unidos hubo un movimiento cristiano. Ah, en Alemania también quieren hacerlo. O al menos se enteran, ¿no? Y algo al menos se puede hacer más. Y ese es el detalle. Y en Estados Unidos, ¿dónde comienzas? En los estados más cristianos, que son Texas, ¿no? Georgia, estados muy al sur, únicos, porque los demás son muy perdidos. Su gente como que nada quiere saber de Dios. Y ahí que encuentras iglesias evangélicas de tantos tipos, que no creía que en Perú existiese, pero porque acá no, acá hay muchos tipos, pero ahí hay más tipos, hay más variedad, hay más iglesias pentecostales que uno conoce. Y ahí es donde uno dice, increíble, ¿no? Acá, esto es la cuna del cristianismo, así es, estaba en Estados Unidos, no estaba en Europa. Tal vez en Gran Bretaña hay algo más, sí, pero no me lo es un continente pequeño encerrado, ¿no? Y está todo bloqueado en ese continente. Como es una isla gigante, todo así caro, costoso, limitado, te sientes acorralado por todas partes. No sientes que puedas irte muy lejos, ¿no? Así es. Entonces apunten a Estados Unidos, apunten a sus estados, vayan allá primero y luego al mundo. Así se cambia el mundo para que se abran las puertas. Y también, claro, ¿no? En oración, yo hablo de la parte activa, ¿no? Claro que también hay en la parte de oración, la parte de clamor que Dios también te contesta y te va a decir que se abran las puertas. Esforcémonos en hacer eso. Y si usted dice, yo no tengo esa capacidad, no tengo esa economía, eh, no puedo, ¿qué podemos decir? ¿Qué puedo hacer? Ve a Dios y díselo. Y Dios te va a ayudar y te va a dar entendimiento de cómo lograrlo. Hubo un hombre alemán que era Bonki. Usó alemán judío también, para que vean, tiene que ser alemán. Usado por Dios en los años 1980 al 2000 para crear los avivamientos más grandes en África. De esos tiempos, claro, obviamente siempre ha habido, pero de esos tiempos. Él dijo, yo soy un hombre ignorante, fui el peor de mi clase, mi mente no daba, fui humillado en muchas maneras. Y así Dios me usó, dice él. Y Dios me levantó. Y si Dios me pudo usar a mí, también te pudo usar a ti. Ese es el testimonio de Richard Bonnke, un alemán que de alguna manera terminó siendo misionero él mismo para África. Y Dios le ayudaría a levantar, bueno, récord mundial en mayor cantidad de congregantes, ¿no? Él fue el famoso que falleció solo hace unos 5 años máximo. Este fue el hombre que Dios usó para levantar toda la ciega que hoy hay en África. Dice, ¿no?
sus reuniones eran de 6 millones de personas, había de 5, de 3, mínimo, mínimo 1 millón de personas, era lo mínimo que se reunían en sus campañas. En Nigeria, ¿no? En Ghana, en países africanos cristianos. Él fue el hombre que él dice, no, yo fui a cosechar lo que Dios tenía listo. Ese hombre ganó un cargo alto a nivel mundial en el mundo cristiano de misiones. Prácticamente era el general principal. Bajo él estaban todos los demás que les gustaba predicar, estaban ahí. Y yo conozco muchos hermanos también míos cercanos que están ahí. Y aprendieron y también vinieron a Perú. Pero ya no con Richard Bonke, sino con el que él dejó, que era un joven ya, bueno, que estuvo con él. Y obviamente, lamentablemente, ¿no? Ese joven que le siguió como un hermano, estuvo en Perú también ahí, predicando al aniversario de la Asamblea de Dios. No tiene esa misma convocatoria, ¿no?, que el anterior. Ya no arma esos eventos multitudinarios. Sigue haciendo, sí, en África o en otras partes del mundo, pero no tiene el mismo efecto. Ese es el problema. Entonces, no está en tu capacidad tampoco, o sea, por ahí no va. Es tu disposición a servir a Cristo. Yo te he dicho que puede estar bloqueada en Europa, puede estar prohibida en los países musulmanes, ¿no? Puede ser difícil de hacer en Sudamérica por la parte económica. Pero vete a África, pues, donde todo, pero vete como alemán, o sea, donde te va a costar menos, donde no está bloqueado, pero claro que hasta hoy sigue bloqueado en muchas partes de África. Pero ¿por qué Dios lo envió ahí y tuvo tantos frutos? Porque Dios sabía pues qué países reaccionarían y tenía preparado ahí cantidad de gente. Y de allí es donde se reinició ese avivamiento en África por los años 2000, todo el avivamiento económico, ¿no? Cantidad de denominaciones que han habido hasta hoy. Y hay también en otros tiempos el hermano T.B. Joshua también, ¿no? Fue uno de los pocos hombres que se puede decir que fue profeta, porque yo tampoco había visto eso así tan público, ¿no? Conocía a algunos hermanos que tenían don de sanidad, pero era algo que lo hacían una vez al año, ¿no? O una vez cada vez que hacían sus campañas. Era pocas veces. Pero este hombre, si lo conocen en internet, ya falleció también hace 5 años, a sus 55 años, un hombre de Nigeria. Es exclusivo porque de verdad ese hombre fue el único, pues, que uno puede decir los últimos tal vez, quién sabe, 1000 años, 2000 años, que también era así, sanaba a todo el mundo todos los días. Uno dice, pues eso no es posible, es que no hay necesidad de creer, solamente mira sus videos, mira su iglesia, y no hay necesidad de creer, ahí está la evidencia, es simple, no es que yo crea o no crea, es la realidad. Usado por Dios en África también, él, si bien no reunía millones, pero sí, su iglesia siempre estaba llena, y siempre había milagros todos los días. Y también vine a Perú una vez, y, estaba a veces lleno de enfermos y yo oraba por todos y todos sanaban. Claro que uno por uno. Era una realidad, estaba allí. Pero claro, ¿de qué vale que un hombre pueda sanar esas cosas si tú ni sabes que existe ese hombre? Eso es lo cruel, ¿no? Cualquier cantante famoso en el mundo, todo el mundo conoce, ¿no? Pero resulta que un hombre que Dios usa para sanar a casi todos, no lo conocía nadie. Qué vergüenza, ¿no? Es la realidad, pues. Es que a veces Dios permite eso porque, si, como dicen, ¿no?, si todos lo hubieran conocido, ¿cuánta gente se hubiera sanado? No hubiera habido cabida ya, para él no hubiera tenido tiempo. Así es la realidad, es como que tú no te das cuenta, ¿no? Pasa a tu costado, ni sabías tú. Así es. Y él también falleció hace poco. Él también ayudó mucho a la fe en África, levantar la fe terrible. Y hoy, bueno, el movimiento misionero mundial en estos últimos meses hizo su conferencia también allí, primera, en un país clave de habla hispana, en África, en Guinea Ecuatorial, ¿no? Habla hispana, pero también hablan portugués y francés. Así se inicia, siempre en un país de habla hispana, en la realidad. Y ahí está África. Lamentablemente también está llegando las falsas doctrinas, ya también en África aparecen cosas incorrectas. Es lo malo, como dice la Biblia, la cosecha buena y necesaria. Esa es la realidad, pues, que afecta al mundo. Dios tiene sus tiempos, tal vez hoy es en África, pero hay una parte que está muy cerrada, otra parte que está muy abierta. Y esa abierta no es que sea fácil, ¿no? Nigeria es el país donde más se ha convertido en cristianos, pero aún así es donde más mueren también cristianos. O sea, es como que se abrió mucho, pero al mismo tiempo igual hay persecución. Queremos. Simplemente cumplamos el propósito de Dios con nuestras vidas y esforcémonos en hacer su voluntad.
Si no se puede, no se pudo, pues. Pero al menos viví intentándolo. Y de la mejor manera siempre. Y por último, si sé que no lo voy a poder hacer yo, lo hará mi hijo. O otro hermano que yo debo formar. Pero tiene que hacerse. Tiene que hacerse. Se hará. Como dice, ¿no? Si no lo veo en la tierra, yo mediante lo veré en los cielos. O desde los cielos. Amén. Este mensaje, hermanos, espero que se lo anime a, a buscarle a Dios, a ser un instrumento suyo, de una manera u otra. Acá nos dice, ¿no? Anda sabiamente, redimiendo el tiempo. Claro, porque todo al final pues es un costo, ¿no? Tiempo, costo. Y debes estar siempre al límite. Lo que dice es que no estés yendo al cine, no estés yendo a jugar fútbol, no te estés distrayendo. Que si tienes tiempo libre, concéntrate en desarrollarte más, es lo que está diciendo. Y si es predicar, pues en predicar, en buscar formas, ¿no? No digas que no tienes tiempo, es lo que está diciendo. Redime tu tiempo. No te quiere ver conversando ahí de cualquier cosa. Y también dice que, y esto sí hay que cuidar, que tu palabra sea sazonada con sal. Es decir, un mensaje que no ofenda, sino que anime y aliente. Qué curioso, que justo así tiene que ser predicado en Europa la palabra de Dios. Que no ofenda, sino que anime y aliente. Espero no un día se pueda dar eso, de ver que en Europa aparecen esas iglesias más tajantes de su doctrina. Parece que cambiarlo desde la constitución, porque eso es una enseñanza ya de, como dije, ¿no? Cultural de Alemania. Cultural. Cristianos o no cristianos piensan así. Es cultural. Es como que Perú es cultural para el sector andino, que hablar de dinero es una falta de respeto. Solo se pueden hablar de cosas que, como comida, ¿no? Cosas así. Porque si hablas, es como que te puedes arriesgar que te roben, ¿no? O que te pidan ir prestado, o que suceda algo inconveniente, ¿no? Es cultural. Cristianos o no cristianos hacen eso. Rompe esa cultura es difícil, ¿no? Es difícil si quieres ir en contra de eso, ¿no? Bueno, y salimos así a servir a Dios. ¿Qué más? Pues, bueno, Dios nos use para hacer su obra. También deben también ayudar a los hermanos enviándolos como misioneros. Esforzándonos donde estemos y orando. Oremos. Siempre oremos. Y Dios nos usará en su obra, en sus caminos. Él dice que Pablo estaba preso y escribió esta carta. No estamos presos nosotros. Aunque tal vez es porque no hay necesidad de tenernos presos, porque igual no estamos haciendo mucho. ¿Qué puedo decir? Ya le he dicho qué hacer. Y Dios es el que nos va a usar para, para terminar esa gran obra, este trabajo. No se trata de cómo me siento, ni de cuánto creo que he logrado, sino de seguir adelante hacia la meta, de lograr el objetivo. Y si nos damos cuenta de que para eso hay que ayudarnos, hay que hacerlo. Si uno ya es rico, ayuda al que no lo es para que manteniéndolo como a Pedro, ¿no? O si ya tiene tu trabajo, al menos dándole una parte a otro. O creando organizaciones que financien misioneros auténticos. Pero acuerden, en Estados Unidos, porque si no los van a molestar, van a fregar. Es una cosa bien cruel. Y sí, y a veces hay que estar. ¿Qué le diré? Esto es imposible. Es una mano de Dios poderosa. Aparte, tienes que también tener poder político, les he dicho. ¿Cómo puedes tener poder político sin ser político? ¿Mm? Tienes que tener poder político, porque también por ahí te van a molestar, te van a decir, únete a nosotros. Y tienes que tener fuerza y poder para decirle no. Ah, no, te excluimos de acá, de allá. Ahí está, pues. Es todo un conjunto de cosas. Es todo como un armazón inmenso. Es algo que solo Dios puede hacer, como les digo. Tienes que ser cristiano, al mismo tiempo tienes que tener poder político, poder económico, poder social, influencia. Si no tienes todas esas cosas, no puedes avanzar. De acuerdo nuevamente del pastor Billy Graham. ¿Por qué se hizo famoso en Estados Unidos? Él dice mismo, explica. Porque en esos tiempos, más o menos en los años 70, 65, 70, en Estados Unidos se corría el rumor de que el comunismo iba a ingresar como una corriente en las personas, porque ya estaba entrando. Y las empresas o gobiernos no sabían qué hacer para evitarlo, porque prácticamente era imposible.
sobre todo cuando había aparecido cierta moda del consumo de drogas, ciertas filosofías que decían comunidad, paz, ¿no? Que van a depender de mentira, era mentira de otro tipo de situación, pero no sabían qué hacer. Pensaban que en poco tiempo esto se iba a coludir con esa forma de ser incorrecta. Pero dicen que se dieron cuenta de que si alguien les predicaba el cristianismo, iba a contrarrestar el comunismo, porque efectivamente el comunismo dice que los cristianos son justo su contra. Entonces, por eso decidieron financiar al pastor Yerahan su parte publicitaria. Diciendo que un hombre, el magnate estadounidense de la medio de comunicación, decidió, por carta, decir, hagan famoso a Billy Graham. Y todo ordenó a todos sus medios de comunicación estadounidenses. Y de un mes para otro, era invitado a todas las canales de televisión, apareció en las mayores revistas famosas, El Hombre del Año, El Predicador del Siglo, Billy Graham en el New York Times. Ese hombre apareció casi en todas las revistas. Famoso así de la nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso porque fue una orden de un hombre que lo hagan famoso. Porque así iban a contrarrestar las filosofías comunistas que estaban apareciendo en esos años. Y sí funcionó. Pero aparte, como se hizo famoso, como dice, ¿no? Si eres famoso ya todo el mundo te escucha, ¿no? Y también obviamente el aspecto físico. Era un hombre alto, una apariencia, como dice, ¿no? Sus ojos eran diferentes. Entonces, en la realidad, lamentablemente, también el aspecto físico es otra área que debemos tener. A veces es cruel, ¿no? Y si no lo tienes, ¿qué les puedo decir? Si no lo tienes, debes tenerlo. Busca tenerlo. Porque lamentablemente, como dicen, no he visto nunca un predicador mundial con una apariencia física mala. No existe. Ni va a haber tampoco uno primero, porque... Pero sí puede ser que haya, ¿no? Podría ser. Sería interesante también ver eso. Como Juan el Bautista. Pero no, no hay. No se puede. Eh, pero podría ser un primer hombre. Y ese es el poder en ese caso. Billy Graham tuvo el apoyo político en ese aspecto, como un contrario a los comunistas, porque justo en Estados Unidos era ideal, porque no había ese partido. Y así, los políticos estaban a favor de él. El poder que tuvo él también fue porque consiguió fuerza influencia en el mundo cristiano tanto que los católicos le dijeron que si él hablaba algo en contra de los católicos, era tan fuerte su influencia que podía desaparecer a los católicos. Que no hable nada de las imágenes. Tuvieron que hacer trato con él para que les hagan amigos de los católicos y nunca hable mal de ellos. Es decir, que Billy Graham prácticamente nunca habló algo en contra de los católicos. Porque los católicos tampoco hicieron nada en contra de él. Es como una alianza, ¿no? Uno a uno. Los católicos no se meten con Billy Graham no se mete con los católicos. Y así Billy Graham tuvo una expansión limpia. Porque sin el catolicismo, sin el apoyo contra político, ya estás, ya. Ya estás. ¿Qué te va a parar? Lamentablemente hay una parada natural. Es que te limitan ciertas cosas. Se relaciona muy bien con los presidentes, una entrada rápida, ¿no?, a la política, pero sin ser político. Cumplió su objetivo, su misión, grandes reuniones, también las mejores del mundo en su época. Mensaje cristiano, claro. Claro, nunca no se metía con nadie. Un mensaje de amor, ¿no?, suficiente. Lamentablemente, ¿no? Ese es el detalle. No puedes tampoco hablar mucho. Muy claro, porque eso también compromete al ministerio, compromete las donaciones, compromete tus alianzas, ¿no? Es así, esa es la realidad. ¿Podrá cambiar? Seguro que cambiar eso. Como dice, ¿no? A menos que seas como Elías, que cuando alguien se te opone, caiga fuego sobre ellos, podrías hacerlo. Pero si no, es como que vas a vivir lleno de... ¿Qué se puede decir? ¿Cuántos años duró predicando? ¿Acaso largo tiempo? Además, él hubiera fallecido al primer año, si no fuera porque dice que Dios le dijo, no es tu tiempo todavía. Y él no murió sino hasta el tercer año. Y lo querían matar de ahí nomás. Y muchas veces. Tengo miedo de predicar. No, Dios siempre mueve formas. Dios siempre tiene maneras. Él va a ver y encontrar una forma de hacerlo. Solamente es tu parte. Solamente digo la realidad, para que la entiendas y ahora comprendas por qué en Estados Unidos son así, pues, porque no le pueden decir no a esa gente. Y esa gente se mete, participa, no le puedes decir no. Y si quieren venir contigo a Perú, tampoco les puedes decir que no. Tienes que aceptar. Simplemente aceptar. En la realidad. Ya viste. Es así. Pero aún cuando el que viene se vuelve líder.
porque si él es así, los demás le van a seguir. Y también por el aspecto cultural, de no acusar a nadie. Y por el control, aunque en Estados Unidos hay menos control político, digo, pero entiendo que también lo hay. Solo que hay menos, por eso es que hay más variedad de cristianos, ¿no? O sea si no hay como en Alemania un unitarismo en cuanto a instituciones, ¿no? Ahí sí hay muchas, ¿no? Si no te gusta esta iglesia, fundas otra y no hay ningún problema. Acá es triste, ¿cómo te tienes que plaza a tus propios hermanos de la iglesia? Porque ellos no quieren que hagas algo nuevo. Ni en su iglesia, ni fuera. Porque ellos consideran que esa ciudad es suya. Y cualquier actividad que se hace ahí cristiana debe estar bajo su control. Y si no lo hacen, le llaman la atención a ellos sus jefes de otras iglesias. Y esto te van a buscar controlar. Te van a buscar que te alíes con ellos de una forma u otra. O simplemente te aíslan. No existes para ellos. Y como ellos ya tienen controlado a los cristianos de esa ciudad, ¿quién va a estar contigo ayudándote? Si los cristianos de esa ciudad ya no van a apoyarte. Vas a estar solo prácticamente. En cualquier parte del mundo tú te alías con otros hermanos de las iglesias. Acá no se puede porque hay unitarismo. Es la única. ¿Con quién vas? ¿A dónde? Solo. Claro, solo. ¿Podemos? Claro que podemos. Pero solo no se ha visto nunca. Siempre es con ayuda de alguien o de algo. Pero es la realidad de la dificultad. Es triste, ¿no? Por eso predica más en Perú, pues ahí es más sencillo. No se nota, ¿no? Hay que comparar para que se note. Nos parece igual difícil ese problema. Bueno, ahí es la parte económica es difícil. Ahí lo caro es el micrófono, lo caro es el parlante, lo caro es conseguir los alquileres. Acá no. Ese no es el problema. El problema es la parte legal. Siempre hay problemas. ¿Por qué no hacemos, como dicen, ¿no? Que envíen de Alemania a Perú los equipos y que de Perú envíen allá los misioneros, ¿no? Comercio, pero es comercio de cristiano. Esas son las soluciones. Ya estoy diciendo ya. Enviar misioneros a Alemania, a Estados Unidos, pagados, no por una institución global, porque también se la van a atacar, sino por distintas instituciones, de tal manera que no puedan atacarla, porque no van a saber a quién, porque son muchas. Esa es estrategia. Amigos, vamos a hablar. Sé que yo hablo así porque siempre trato de verlo a nivel mundial, porque así es como uno ve escarbando, porque uno intenta llegar a una solución y no llega nunca al núcleo. Escarba y siempre se abre. Entonces ya mejor abres todo y ves cómo hace el mundo y ya dices, bueno, así es, ¿no? Y así se piensa tal vez de una manera más avanzada. Yo también, pues, he predicado desde niño, ¿no? O sea, yo he ido siempre avanzando en estas cosas. A ver qué tanto es el problema. Ahora, hermano, vamos a pasar a la parte de oración. Tenemos nuestras peticiones en nuestro cuaderno apuntados, no podemos leerlas para recordarlas. También ¿no? más peticiones que tenemos para hacer. Oremos, vamos a orar para que se abran puertas para la predicación de su palabra. Y al hacerlo, dice, ¿no? Lo hagamos lleno de gracia y sazonadas. Esa parte es justo la solución para los países europeos. Y también, por lo tanto, para Sudamérica, porque en inverso no funciona, pero es indirecto. Es difícil para los predicadores sudamericanos hablar con gracia y sazonadamente porque nuestra cultura no es así, al igual que los españoles, porque de ahí viene, son más de malas palabras, más de palabras duras, fuertes, hirientes, una conversación de uno a uno como si ya te conocieran, como dicen, ¿no? No, esa palabra de gracia es algo a distancia, es una palabra con alegría. A veces uno piensa que no va a tener efecto con nadie, pero dejemos que sea el Espíritu Santo que trabaje, no le digas tú, porque capaz no vas a poder. Pero sí muéstrale que les amas. Estoy hablando de Europa, estoy hablando de Sudamérica. Y muéstrales, ¿no? Esa palabra es de gracia, sonadas. Y también va a tener efecto en Sudamérica. Porque ahí también es eso lo que hace que muchos hermanos se queden en la iglesia, que les traten con amor, con ese aprecio. Y, y bueno, vamos a hablar por tener esa gracia, esa palabra, esa conducta, esa forma de hablar. Y bueno, esto ya es el fin de nuestro servicio de este día. Y siempre se graban nuestros videos a un fin de poder recordar
la vida que se pasa, los años que van pasando y se nos pierden, pero que sabemos que cuando estamos en Dios, ese tiempo fue útil. Como dice la Biblia, el tiempo se derrama en nuestras manos como agua y no podemos evitarlo. Si no, vamos envejeciendo y partimos al Señor. ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó con esa vida? ¿Qué se logró en la obra de Dios? Dejemos un legado, o forjemos uno. Y pronto siempre, ¿no? Con el libro del legado. Ahí está. El legado es un libro que debe ser escrito pronto. No todo, porque no se puede publicar todo, porque es como una guerra espiritual, no puedes decir tus planes, ¿no? El enemigo lo va a saber. Solo se dice una noción genérica, ¿no? Pero aún así, muchos, esa noción genérica puede ser todo un libro completo. El legado busca eh, algo más que un avivamiento. El avivamiento tiene un problema, que es temporal. Por eso esta grande es temporal. Y es lo normal. Pero yo no quiero algo temporal, yo quiero algo que quede. Y eso también quiere eso, ¿no? Por eso es que lo que yo busco es un legado. Un legado es algo que queda para siempre. Es mucho más difícil de hacer. Demanda generaciones, tal vez 3 generaciones, 4. Es decir, no lo ves tú ni tu hijo, sino tu nieto, tu bisnieto. Pues es largo. Pues los pasos son amplios. Y por eso pocos lo hacen, porque muchos quieren ver los resultados ahora. No van a trabajar su vida para que pasen a cada 100 años, ¿no? Pero para que pasen, porque si no, no van a pasar. Como el famoso anciano que siembra manzanos, ¿no? Que dice, ¿por qué siembras manzanos si nunca vas a recoger sus frutos? Porque supongamos, toma 50 años. Pero dice, no, es que quiero que ustedes recuerden de mí que hice esto por ustedes. Bueno, en mi caso, porque quiero que eso pase. Quiero que quede algo para siempre. Y puesto que si no hago así, no va a quedar, tengo que hacerlo. Y así no lo vea yo, no importa. Lo importante es que va a pasar en un futuro. Y que así lo veré. Pero quiero que pase, quiero que quede algo para siempre. Y sé que sucederá porque la Biblia no lo prohíbe ni lo niega. Y lo que la Biblia no prohíbe ni niega, lo impide. Entonces, puede apoyarlo si tú oras. ¿Cómo es esto? El legado consiste en lo siguiente. Usted tiene que... la verdad es que tiene que tener libro porque son demasiadas... Es como si fuera un edificio que tiene que tener todo junto. Y si falla uno, no funciona. El legado va desde que usted tiene que transmitir su fe a sus hijos y nietos, todos, sin error, y la misma fe que usted tuvo, no menos, lo cual implica un cambio, porque casi muchos pocos cristianos de Perú inclusive no dedican mucho tiempo a sus hijos. Más están en la iglesia, más están en la obra de Dios externa, pero muy pocos están con su familia, con sus propios hijos. Quisiera que al menos los pastores o líderes hagan eso, pero en ese legado es que todos, y se vuelva doctrinal como algo fundamental, algo fundamental. Diciendo que no tiene hijos cristianos, es prácticamente está en pecado, prácticamente es decir, ¿no? Porque está en pecado, no se puede concebir. Claro, más aún cuando tú fuiste de niño, ¿no? Otra cosa es que ya de adulto te conviertas. Esa es una rama. Hay más ramas, claro. Otras ramas del legado, por ejemplo, es la parte económica. Para poder subsistir en un mundo como cristiano, necesitas dinero. Tienes que trabajar. Tienes que ser una persona autosostenible. Es decir, muchos tendrán que tener sus propios negocios, su propia forma de tener subsistencia. Y tendrán que dar trabajo a otros cristianos. Porque obviamente el legado, necesitamos que algo quede para siempre, pues la parte económica es importante, ¿no? Tiene que haber muchas empresas, mucho negocio, mucho comercio entre los mismos hermanos y eso debe influenciar también el resto. Fundamental. Es un cambio en el pensamiento del creyente. Ahora el creyente tiene que estar más ligado a la parte comercial. Al menos en Perú. Obviamente en Europa eso no funciona porque ellos son siempre lo mismo. El ingeniero y el que es negociante, negociante. No hay forma de... Esa gente no se intercambia. Se mantiene en su línea. A lo más, un ingeniero puede ser empresario en el área de ingeniería. A lo más, ese es el único permiso que tienen en Alemania. Y esto, y solo en esa área. Ni se te ocurra, como dice, ¿no? Irte a otras áreas más, como hacer un consorcio en varias áreas. No, solamente tu rama te dice. A menos que tú unas con otros socios, y esos socios sí ya te traigan otras cosas. Y otra parte importante del legado son los, como dijimos, área familiar, de la económica. Son los principales prácticamente, ¿no? Prácticamente. De allí ya es un detalle, ¿no? La parte educativa, la parte de alimentación,
la parte social, la parte de tecnología, la parte de salud. Cada área tiene su enfoque para que se pueda dar. Y obviamente todo eso llegado de mano de Dios si es que está en su voluntad que se haga. Y creo que está. Eso es lo principal. De allí, seguro, ese legado va a ser su familia. Ellos son los que van a ser los famosos cristianos para siempre, le dije. De usted mismo, sus generaciones. Claro que de ahí vienen otros pensamientos, ¿no? Como tener muchos hijos, porque así van a haber más creyentes, asumiendo que se los educa. Eh, Va yendo por ese lado, ¿no? Ya se da cuenta más o menos cómo viene el enfoque. Y esto puede tomar 3 4 generaciones en hacerse. Pero, porque usted lo va a creer, pero no lo va a hacer. Porque ya está adulto. Ya fue, como dice usted ya no puede hacerlo. No va a cambiar usted muy fácilmente. Tiene que influenciar en su hijo, pero su hijo no es niño y está formado, entonces no tampoco. Tiene que ser en usted, que sea joven, con hijos, niños o aún sin hijos, para que los forme a ellos, para que ellos sean los primeros en vivir así y los primeros en formar así a sus nietos, usted. Y recién serán sus nietos los primeros en que van a nacer ya con esa forma de vida y con ellos recién comenzaría la generación del legado, que esta tercera generación desde hoy. La segunda, si consideramos hombres jóvenes que nacen en... O la primera, si es que es un jovencito que desde niñito alguien le predica de esto. Tal vez no su padre, pero sí alguien. O sea, yo, como así, de predicarles, ¿no? Así. Y eso es solamente la parte administrativa. En la parte de doctrina, también hay el famoso libro de las verdades fundamentales que comparten todos los creyentes. Y esto tiene también repercusión en más áreas. También ahí se explica cómo tener el control, es realidad, el control político, control económico. Porque si no lo tienes, ojo, no he dicho que ser político, porque un principio legado es no ser político, ni unirse a los partidos políticos, y eso sí no lo va a encontrar en casi ningún lugar. Acá, principio fundamental, no alianzas, pero es un principio, solamente es no forma así, con instituciones no creyentes, nada. Pero eso no implica que no tengas control político, no tengas control económico. Tienes que tener, porque si no, ¿cómo controlas? ¿Cómo haces la fuerza para que no se opongan a ti? No te van a respetar si no es que te temen. ¿Cómo Salomón tuvo paz? Porque el ejército más grande de la zona. David, ¿cómo tuvo paz? Porque simplemente mató a sus enemigos. Es la realidad, es el principio económico. Usted no va a poder expandir su fe tanto. Yo recuerdo que en la cárcel, eh, nos fuimos visitados con mi padre varias veces, los hermanos decían, acá en la cárcel podemos predicar, inclusive hemos construido un templo. Pero eso sí, el director de área dice que no podemos tener un número máximo de creyentes, no sé, porque supere el 5% o 10% de la población penal. Porque si son más de 10% de cristianos, es un peligro para la cárcel, porque tendríamos un control muy fuerte sobre presos y se pueden sublevar, rebelar y también los otros grupos internos de presos que son vendedores de cosas ilegales, que están aliados de manera corrupta con los jefes lamentablemente, ¿no? Del ambiente de la cárcel. Ellos van a estar en desventaja porque sus grupos de repente son un 20% de la cárcel, ¿no? Son 2 3 grupos, cada uno con 20 30%. Si el grupo cristiano crece, ya va a ser un peligro para ellos en poder y control económico. Entonces, mira, te limitan el crecimiento evangélico a un 10%. Es decir, también muchos países limitan el número de creyentes por ciudad. No puede haber más, dicen. Es ilegal si hay más. Hasta en las iglesias prohíben. No más de 100 miembros, no más de 1000 miembros, ¿no? Ese es el problema. Te limitan el crecimiento. Solo que ahí lo ves, ahí te lo dicen de frente, ¿no? En otros lugares no te van a hacer nada. Simplemente te van a atacar, te van a molestar y no vas a entender por qué tanto. Y por último te vas a ir a tu lugar donde sea más abierto. Si no hay ese control político, económico, social, cultural, te bloquean. ¿Cómo vas a formar un legado que es algo visible? Países enteros en cristianismo. ¿Cómo vas a ocultar eso? Eso tiene que estar clarísimo su forma de control. Por eso es un milagro. Es un milagro, pero se va a poder hacer. Si quieren, ¿no? Ahora si dicen, no, no quiero. No, yo más un aviamiento suficiente para mí. Bueno, es que eso ya es algo que no es que yo quiero algo que quede para siempre. Eso va a quedar para siempre. Eso sucede en el Perú, queda para siempre. Eso puede aguantar 500 años, ¿eh? Mínimo 500, pero puede poner unos 1000 años. Porque así de fuerte es como si raíces más profundas, mayor grado. ¿Quién
puede ser, ¿no? 500.000 años puede aguantar esta forma. Y se puede fundar más bases para que aguante todo el tiempo hasta que Cristo venga. Eso es lo que uno quiere formar. Y como dice, y si tú quieres, lo haces porque quieres. Y yo quiero, y sé que Dios también quiere. ¿Por qué? Porque la vida no lo contradice, no dice que no va a pasar, por lo tanto, no puede ser. ¿Por qué no pasaría? ¿Por qué Dios te va a... Dios te prohíbe ver televisión? No te prohíbe ver televisión. Porque no es un pecado. Claro que no te conviene, es otra cosa. ¿Y por qué me va a prohibir a mí hacer un... o por qué nos va a prohibir que suceda un legado? O sea, eso sí nos va a prohibir. ¿Y no nos va a prohibir ver televisión? O muchas hermanas, ¿por qué no les prohíbe maquillarse? Ah, porque la Biblia no lo dice. Ya, pero a veces no conviene. ¿Y a mí me va a prohibir y a usted le va a prohibir hacer un legado? De ninguna manera. Así no esté en su voluntad, no está tampoco en la contra. Y si Dios permite a los cristianos hasta distraerse, porque no permitir que se haga esto. Y por último, como dicen, al menos lo intentaste. Al menos hiciste algo bueno. Al menos transmitiste la idea, ¿no? En el libro. Si no lo haces tú, lo hará tu hijo. No hay mayor problema. Si vamos al Señor en este aspecto. Y ya bueno, en otro video seguro se explicará más detalle, ¿no? Cómo es esto. Esto es muy difícil. A veces el enemigo se opone, pero Dios está con nosotros. Es muy duro. Prácticamente, hablar de este video es todo un reto, es todo un costo, una dificultad tan grande. Es una victoria. Pero a veces no se nota, ¿no? Porque uno no puede ver lo difícil que es hacerlo. Porque dice, qué difícil tiene eso. No puede entender. Es que yo hago esto, como dicen, ¿no? En medio de todas mis tareas, ocupaciones, preocupaciones, en medio de todos los trabajos, en medio de las oposiciones también legales, de las personas, pero con alegría y con gozo, sabiendo, como dicen, ¿no? A quién ha servido y viéndolo, como dicen, ¿no? Creyéndolo, aunque no lo vea, pero sí será. Dios le bendiga, hermanos. Cristo vive, Dios le bendiga y bueno, saludos hoy, bueno, ese hermoso video bueno, relacionado al tiempo de oración. Amén. Cristo vive.